Ahora bien, gráfico de control de atributos. La calidad también se puede medir en conteos, fracciones o porcentajes de artículos defectuosos. Los gráficos de control de atributos requieren solo un recuento de piezas o servicios defectuosos en lugar de mediciones precisas y cuidadosas. La simplicidad de este enfoque se ve compensada por el requisito de más datos de muestra necesarios para el control de proceso. Desgraciadamente ya hemos visto que se necesita mucho más muestras u observaciones. Los gráficos de atributos se utilizan para datos de recuento. Para los gráficos de control de atributos, si cada artículo está en una de dos categorías como buena o mala, se cuentan los defectuosos. Si cada elemento puede tener varios defectos, se cuentan los defectos. Se requieren tamaños de muestra más grandes para el análisis, como ya hemos visto repetidamente, de 50 a 200 para adaptarse a distribuciones binomiales o de Poisson. Los gráficos de control P. Por su parte, el gráfico P mide la proporción de piezas o piezas defectuosas dentro del grupo bajo revisión. Esto podría ser una sola característica o múltiples características. Las piezas se aceptan o se rechazan. La porción rechazada se expresa como una fracción decimal del tamaño de la muestra. El gráfico P se utiliza para representar datos binarios en los que cada elemento se encuentra en una de dos categorías. Los gráficos de control NP. Por su parte, el gráfico NP mide el número de elementos rechazados en una muestra con un número entero en lugar de una proporción. El gráfico NP es más útil cuando los tamaños de muestras son constantes y el número entero es más significativo y relevante que la cantidad decimal proporcional. Si se encuentran los defectuosos y el tamaño de la muestra permanece constante, se puede utilizar el gráfico NP en lugar del gráfico P. Los gráficos de control U. Por su parte, este tipo de gráfico es apropiado para usar cuando se cuentan los defectos en lugar de los defectuosos. El gráfico U mide el número de defectos o problemas por unidad, que quiere decir que un producto puede tener varios defectos. La diferencia entre defecto y defectuoso, defecto es una falla que no inhabilita el producto. Sin embargo, defectuoso es una falla que inhabilita el producto. Esa es la gran diferencia. En inglés, si mal no estoy, se utiliza el término de defective y defect. Por ejemplo, el defectuoso es defect, aquel que ya no funciona, y defective es aquel que es defecto y evidentemente todavía puede funcionar. Eso es importante que lo pueda confirmar. Yo no lo recuerdo de manera muy prolija, por favor. El número de defectos se cuenta y registra para cada muestra. Y la fracción, que es número de defectos dividido entre tamaño de muestra, se calcula y se representa gráficamente. Por otro lado, los gráficos de control U, hay que tener en cuenta algo importante. Cuando la fórmula para el límite de control inferior o lower control limit produce un número negativo, no se usa el LCL. Eso es importante. Si en el cálculo nos da un valor cero, no se utiliza. Sin embargo, obviamente el software lo hace el cálculo de manera automática. Las fórmulas de límite de control usan el tamaño de muestra promedio, que quiere decir n barra. Algunos paquetes de software recalculan los límites de control cada vez que se cambia el tamaño de la muestra. Análisis de gráficos de control. Cada una de las fórmulas de límite de control utiliza datos del proceso. Los límites superior e inferior se colocan a más menos 3 sigma del promedio. La tabla de control compara cada nuevo punto con la distribución que se utilizó como base para los límites de control. Por otro lado, los límites de control encierran la gran mayoría de los puntos de la distribución, que quiere decir un 99.72%. Si es una distribución normal, cuando un punto cae fuera de los límites de control, la probabilidad es bastante alta de que el proceso haya cambiado. En realidad, la condición de fuera de control estadístico es a menudo muy sutil y quizá no se detectaría sin la tabla de control. Este, de hecho, es uno de los principales valores del gráfico de control. Detecta cambios en un proceso que de otra forma no se notarían. Esto puede permitir el ajuste u otra acción en el proceso antes de que se produzca un daño grave.
En el otro lado de la moneda, uno de los riesgos de usar una tabla de control sin la capacitación adecuada es la tendencia a reaccionar a un punto que no está justo en el objetivo, ajustando el proceso, aunque la tabla no indica que el proceso haya cambiado. Eso es importante y los niveles negro por lo general son hábiles con esto. Si realiza un ajuste cada vez que un punto no está exactamente en el objetivo, puede tender a desestabilizar un proceso estable. Eso también tiene que tener muy en cuenta. La interpretación de la carta de control. Las causas especiales son puntos por encima o por debajo de los límites superior e inferior de control. La violación de carrera ocurre cuando 7 o más puntos consecutivos están de un lado de la línea central. De hecho, los procesos deben oscilar alrededor de la línea media, o vale decir, tienen que ir subiendo y bajando de la manera lo más coherente posible. Otra violación tenemos 1 en 20. Es más de un punto en 20 en el 33% externo de la tabla de control. Otra violación de tendencia es un movimiento hacia arriba o hacia abajo de 5 o más puntos consecutivos o desviaciones de 7 o más puntos. Las 8 reglas utilizadas por el paquete del Minitab o el software Minitab son un punto a más de 3 sigma de la línea central a cada lado, 9 puntos seguidos en el mismo lado de la línea central, 6 puntos seguidos, todos en el aumento o en disminución. 14 puntos seguidos, alternando arriba y abajo. 2 de 3 puntos a más de 2 sigma de la línea central en el mismo lado. 4 de 5 puntos a más de una desviación sigma de la línea central en el mismo lado. 15 puntos seguidos dentro de una desviación sigma de la línea central a cada lado. 8 puntos seguidos a más de una desviación sigma de la línea central también a cada lado. Consejo importante, concéntrese primero en el rango para determinar si el proceso está cambiando internamente. El rango rastrea la variación en el proceso. Después de esta revisión, observe el valor objetivo o los promedios para comprender otras fuerzas en el proceso. Cuando estas fuerzas son significativas y verificables, podrían investigarse como causas especiales o determinarse como causas comunes del proceso. Otra nota importante, la hipótesis nula es que el proceso no ha cambiado y a medida que se traza cada punto, se examina el gráfico para determinar si hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y concluir que el proceso ha cambiado. Con esto terminamos con esta continuación de los famosos gráficos de control y nos vemos más